Había una vez, en un circo, un payaso que era muy amable, aparentaba una bondad única y era muy divertido. La pintura en su rostro mostraba a un hombre optimista y espontáneo. Pero un día, se apareció una ángel que le auguró una desgracia. El ser divino le advirtió que, dentro de 9 días, moriría de un ataque al corazón. El payaso, asustado, le imploró al ángel que le ayudara a evitar la muerte, pues, incluso si era alguien con un corazón bondadoso que jamás se había oscurecido ante ningún temor, el terror a la muerte era algo que nadie podía fingir no tener. Para sorpresa del payaso, la ángel le explicó que si poseía el cuerpo del payaso, podría salvarlo de su destino. Si bien era cierto que dentro de 9 días, el payaso moriría de un ataque del corazón, la ángel le ocultó que acabarían reanimándolo. Porque esa ángel no le había contado toda la verdad al payaso. La razón era que aquella ángel había empezado a enamorarse de aquel hombre y deseaba ser parte de su mundo. Ella sabía que los ángeles y los hombres no debían mezclar sus destinos, ya que eran de mundos muy diferentes, sin embargo, tampoco podía controlar esa pasión que sentía por aquel hombre. El payaso, horrorizado ante la idea de morir, aceptó la sugerencia de la ángel, ignorando la verdad de los sentimientos de esta. La ángel se metió dentro del cuerpo del payaso a través de su boca. El pobre hombre sintió un dolor indescriptible, se agachó y gritó, parecía como si le estuvieran aplastando las tripas. Sus ojos empezaron a volverse color negros y su conciencia fue cayendo a un abismo del que no despertaría durante un largo tiempo. Los sentimientos del ángel se entremezclaron con la oscuridad del corazón del bondadoso hombre y al aumentar la pureza de éste, también aumentó la oscuridad que el payaso tenía oculto. Se había cometido un crimen antinatural en ese instante y las dos almas se unieron haciendo que el mal encarnara el cuerpo y mente del payaso y que los poderes de la ángel pasaran a formar parte de un nuevo ser que acababa de nacer, el ángel payaso. Aquella hermosa ángel nunca se imaginó lo que iba a ocurrir, ella ya sabía toda la vida de aquel hombre, había seguido su historia desde el día que nació, sus desgracias, sus vivencias y todo lo que a un humano le puede ocurrir, pero ella estaba enamorada de él, no le importaba tener que romper las reglas para formar parte del mundo que ella anhelaba y por ser un ángel nunca podría estar. Después de haber transcurrido varias horas, aquel payaso al abrir los ojos, estos estaban completamente negros, solo un gesto se definió en aquella máscara de vinil que traía puesta, una sonrisa. Comenzó a reír de una forma escalofriante, después, unas alas negras y manchadas de sangre, salieron de su espalda y ésta aleteó hacia el cielo oscuro de aquella noche buscando nuevas víctimas para saciar su apetito. La primera noche con aquel ser en la ciudad fue como una película de terror, 4 adolescentes, 2 chicas y 2 chicos que estaban acampando en el bosque y tenían intención de contar historias de terror, hacer estupideces y por qué no. Tal vez habría un poco de sexo. Pero desgraciadamente para ellos, lo único que harían esa noche, sería intentar huir de aquel demonio. Primero decidió esperar detrás de los árboles, se acercó poco a poco a donde estaban ellos, esperando a que apagaran el fuego. Cuando todo estaba oscuro y no había ningún rastro de luz excepto por las brasas que había dejado aquella fogata, se dispuso a divertirse, primero fue a por la chica rubia, voló rápidamente hasta donde se encontraba su tienda y levantó la tela que los cubría. Con la oscuridad sobre ellos, dijeron que el viento estaba muy fuerte y tenían que reforzar aún más las ataduras. Las 2 chicas comenzaron a buscar sus celulares para tener algo de luz, fue entonces que el payaso cayó donde estaban ellos y comenzó a devorar a las chicas, la sangre de ellas los salpicó en el rostro y uno de ellos dijo: ¿Qué mierda está pasando? Después el chico musculoso empezó a golpear la espalda de aquel payaso sin saber lo que estaba pasando, el payaso volteó hacia él y le atravesó el brazo en el pecho y al instante lo tiró al suelo. De la boca y el estómago de esta víctima, salieron grandes cantidades de sangre.
El otro chico, al no poder ver lo que pasaba, salió corriendo por el bosque lo más rápido que pudo, tropezaba y caía una y otra vez, pero él solo pensaba en salir de aquella escena de terror. Era emocionante para aquel payaso ver cómo huían de él. Aquel monstruo sintió un éxtasis que recorrió todo su cuerpo, incitándolo a perseguirlo. Pero entonces se detuvo. ¿Cuál era el motivo para matar? Sí, era divertido. Pero no lo entendía. Se fue del lugar donde estaba la masacre y se dirigió hacia un río, limpió la sangre de sus garras, y entonces lo comprendió al ver su reflejo en el agua. Él era un payaso ángel, su misión era transmitir el mensaje del Señor con su alegría. ¿Qué mejor forma de acabar con el aburrimiento y llevarles ante la mejor sensación de paz y felicidad que la muerte? El macabro ser empezó a reírse a carcajadas y sus ojos se iluminaron con una luz azul oscura. ¿Cómo no lo había visto antes? El payaso decidió renunciar a sus presas y se dirigió a la ciudad, lugar donde estaban personas aburridas y depresivas. Durante los siguientes días hubo en la ciudad varios asesinatos, donde las víctimas eran personas con un perfil psicológico depresivo o que simplemente tuvieran una vida monótona. Una a una, las almas de aquellos seres con vidas insignificantes, habían alimentado la locura del monstruo y, extrañamente, aunque cometiera todas aquellas atrocidades, no podía considerarse como un pecador, ya que nadie cometía esos crímenes, ni el hombre que había sido payaso, ni la ángel que se había enamorado de este. Aquella cosa, si bien no era siquiera alma al principio, había obtenido control sobre el cuerpo y mente de ambos y se había creado en sí con esas energías un tercer espíritu en ese cuerpo. Aquel ser empezó a autodenominarse a sí mismo como Bufiel, el ángel payaso, nombre que era una combinación entre Bufón y el arcángel Gabriel. El hecho de autodenominarse a sí mismo así, aumentó aún más la locura que había dentro de ese engendro y su poder fue en aumento. Quería devorar más víctimas, más almas, provocar más terror en el mundo, ensuciarlo de sangre y lágrimas, y mientras buscaba volando por el cielo de noche, el ángel payaso notó en una iglesia un aura diferente. No era únicamente depresiva, estaba impregnada de miedo y asco, y se sentía sucia por dentro. Aquellos sentimientos atrajeron el fervor sádico del ángel y entró directamente por la vidriera de la iglesia. Miles de cristales se rompieron y, cuando aterrizó, la lluvia de cristales ante él se hizo hermosa, cortando su piel y dejándole una sensación placentera. Bufiel observó con una sonrisa a la criatura que había delante de él, un niño, de no más de 8 años, que estaba con las manos unidas rezando y llorando. ¿Eres mi ángel de la guarda?, preguntó aquel niño. Al parecer, aquel chico había sido sodomizado por el sacerdote católico encargado de los niños. Ese hombre advirtió al infante que si hablaba sobre lo ocurrido a alguien, tendría un destino horrible su hermana pequeña. El niño, con la esperanza de que Dios le escuchara, le pidió que trajera su ángel de la guardia para acabar con la vida de aquel hombre. Y ahora ante él, estaba lo que creía que era un ángel justiciero. Bufiel podía ver el pasado de las personas con solo mirarlas a los ojos, había sentido el dolor del niño, sonrió ante ese ser que lo miraba como si fuera un salvador. Con solo sus ojos controló la mente del niño haciéndolo salir de aquella iglesia. Al poco tiempo después llegó el sacerdote de la iglesia. El sacerdote podía ver que alguien estaba sentado en unas de las bancas de aquel sitio que se suponía ser sagrado. Se preguntaba quién estaba rezando a esas horas de la noche. Fue entonces que se acercó hacia el payaso. Cuando lo miró al sacerdote, este se percató de la silueta demoníaca del payaso e inmediatamente intentó huir. Bufiel extendió sus alas y se interpuso en la puerta. Lo agarró de la cabeza y lo alzó. Sus garras fueron presionando el cráneo del sacerdote y empezó a gritar sintiendo un horrible dolor en la cabeza. La cabeza del hombre estalló en una explosión de sangre y sesos y el cuerpo cayó en seco ante el suelo. Bufiel sonreía y la luna iluminó su alrededor.
Por alguna razón las personas habían escuchado cómo los cristales se habían roto y comenzaron a llegar en cantidades. El payaso comenzó a matarlos y comerlos vivos. Estaba lleno de una ira y furia que no podía controlar. Al terminar el éxtasis se dio cuenta de lo que había hecho. Despertó a la ángel que yacía en su interior. Ella, horrorizada ante semejante salvajada, gritó, lloró y se enfureció. Su rabia ante semejante crimen hizo que la criatura empezara a perder el control. Con esto, el humano despertó de su sueño y, al ver semejante atrocidad, cayó en llanto. Buffiel no podía permitir que esos seres volvieran a tener conciencia y control, los necesitaba dormidos dentro de él. El cuerpo del ángel payaso comenzó a tambalearse y empezaron a brotarle lágrimas claras de los ojos. Entonces el cuerpo empezó a arder en llamas azules, dejando al cuerpo del payaso en cenizas. Las almas del ángel y el payaso salieron del cuerpo encenizado y un rayo de luz los iluminó. Justamente cuando los dos iban a ascender a los cielos, unas cadenas agarraron al humano y un portal hacia el infierno se abrió, ya que alguien debía responder ante los pecados del ángel payaso. Ella lo tomó, intentando subirlo al paraíso, lamentándose de que por culpa de ella, él pagara injustamente. No te lo lleves a él, iré en su lugar. Gritaba ella. El hombre miró a la ángel y le dijo que él no estaba dispuesto a que ella pagara nada, que no era culpa de ella querer estar con él. El hombre sabía que la ángel lo amaba, lo supo cuando fue poseído por esta, pero por culpa de su oscuridad, no pudieron corresponderse jamás. Ahora ambos se estaban declarando y ambas almas se convirtieron en polvo cósmico, para así algún día reencarnarse y volver a encontrarse. Las cadenas y la luz desaparecieron, dejando una iglesia con los cristales destruidos y varios cuerpos muertos.